¿Qué tal? Mi nombre es Juan Fernando Segura Caudillo y voy a presentar las respuestas a las preguntas 3, 5 y 7. Pregunta 3. En sistemas de mecánica de fluidos es posible determinar cómo va a ser el comportamiento que tenga un fluido cuando está saliendo de un contenedor a través de un pequeño orificio gracias a la acción de la gravedad debido al teorema de Torricelli. Pero hay un número que nos ayuda a entender si la velocidad de este fluido será laminar o turbulento, y ese es el número de Reynolds, que está determinado por la densidad del fluido, su viscosidad dinámica, su velocidad y el diámetro de la tubería por el que sale. Cuando la densidad, velocidad o diámetro son muy bajos o cuando la viscosidad es muy grande, el valor de Reynolds tenderá a ser muy pequeño y por ende se comportará de manera laminar, refiriéndose a que no habrá turbulencia. Siendo este el caso, gracias al diámetro, a la viscosidad y a la velocidad de salida del fluido, este fluido se va a oponer a las deformaciones tangenciales que se deberían de presentar naturalmente, ocasionando que las partículas del fluido se muevan en líneas paralelas y de forma ordenada, sin que haya mezclas en sus capas. Cuando se menciona que la mezcla de estos fluidos solo ocurre por difusión, hace referencia a la mezcla que ocurre gradualmente gracias a las propiedades cinéticas de los fluidos y los movimientos aleatorios de sus partículas. Este proceso es relativamente muy tardado o lento debido a que las partículas tardarían una cantidad considerable de tiempo en mezclarse entre sí de forma aleatoria. En cambio, si el flujo fuera turbulento, la mezcla de fluidos ocurriría prácticamente de inmediato. Pregunta 5. Después de haber despejado la ecuación de Bernoulli y de asumir que podemos cancelar algunos de los valores dentro de la fórmula debido a que estos serán iguales a cero, sabemos que la altura h es la única variable que debemos considerar para calcular la velocidad de la superficie del agua. La relación de esta no es directamente proporcional porque en la fórmula la altura está siendo multiplicada por la constante de la gravedad, se multiplica por 2 y luego ese resultado se le saca una raíz cuadrada. Pero al menos sabemos que mientras más alta sea la altura h, la velocidad del drenado del fluido también irá en aumento y será constante hasta que el nivel del agua esté por debajo del tubo, que es parte de la botella de Marriott. Con que no es directamente proporcional me refiero a que si la altura se incrementa el doble, el aumento de la velocidad no será del doble, sino que tendría que ver su relación con la fórmula a la que está sometida. Pregunta 7. Para poder saber que cada una de las líneas tienen diferente pendiente, se pueden calcular usando la fórmula de mínimos cuadrados perfectos, donde solamente tengo que saber unos cuantos datos, como el valor de cada uno de los puntos en X, que sería del tiempo, el tiempo promedio, el valor de cada uno de los puntos en Y, que sería del volumen, y la Y promedio, que sería el volumen promedio. Con estos datos ya puedes ser capaz de usar la fórmula. Primero, tienes que hacer la sumatoria de los productos de cada uno de los valores del tiempo menos el tiempo promedio por cada uno de tus volúmenes menos el volumen promedio. Y eso lo tienes que dividir entre la sumatoria de cada uno de los valores del tiempo menos el tiempo promedio al cuadrado, lo que te dará la pendiente. En este caso, sabemos que las tres líneas comparten el mismo punto de inicio, tanto en X como en Y, pero mientras avanzan en el eje de X, que es el del tiempo, van tomando valores diferentes en Y, por lo que cada uno de esos valores, además del valor promedio de Y, en cada una de esas líneas será diferente, causando que nos encontremos que al final cada una de sus pendientes son distintas. Esto se puede ver gráficamente en la imagen que se nos muestra en el problema y también se puede calcular de esta manera.